amigos televidentes, por seguir en sintonía. Esta es la segunda parte de su Conversemos de la mañana del día de hoy. Hoy es 20 de junio del año 2013. Bienvenido, Daniel. Gracias. Es un gusto. Karina. Lo extrañamos en Beacanal y creo yo que la audiencia también lo extrañó, pero sabemos que lo que fue a hacer al extranjero fue para bien, para el pueblo de Guatemala, para los diferentes hermanos guatemaltecos del área rural, y fue una reunión de exagerada importancia y de envergadura a nivel internacional. Cuéntenos un poquito, Daniel, por favor. Sí, en primer lugar, un saludo muy cordial, un abrazo a todos los televidentes de Beacanal. Es un gusto estar nuevamente acá, en las cámaras de Beacanales. También agradecerle a usted bastante esa apertura que hay siempre aquí en Beacanal. Contarles al público de Beacanal, primero creo que es importante decir que los movimientos sociales, las organizaciones, hemos alcanzado un nivel de desarrollo impresionante, no solo en el ámbito nacional, ¿verdad? Como ya muchos conocerán, saben del CUC, ¿verdad? El Comité de Unidad Campesina, de la Convergencia Maya-Huajequiej, de la Marcha Indígena Campesina, los procesos, podríamos decir, de aportes al país, no solo en el tema del desarrollo rural, en el tema agrario, en la cuestión de la seguridad alimentaria, en la producción del país, en pensar diferente el país, pero también hay que contarles al gran público que nuestras organizaciones también tienen afiliaciones internacionales. Estamos... no están solos a nivel mundial. En ningún momento. Nosotros, en este preciso instante, el Comité de Unidad Campesina CUC hace parte de la gran alianza mundial, que es la red más grande que hay en el mundo, que es la Vía Campesina Internacional. Es una alianza de organizaciones del campo, de los 5 continentes del mundo, de cientos de países, y podríamos decir cientos de organizaciones de productores, de trabajadores sin tierra, de trabajadores asalariados, de mujeres rurales, de jóvenes, de población como en Medio Oriente, que se dedican todavía al pastoreo, o en otros continentes que todavía pastorean y así se les conoce, o sea, a veces también todavía son comunidades nómadas que cambian de lugar en lugar, pastoreando. ¿En dónde hay nómadas todavía? En diferentes continentes, lo que decía, ¿no? África. En África, en Medio Oriente, en varios lugares donde la población todavía tiene una cultura muy arraigada a otras costumbres. Pero bueno, contarles principalmente de que la Vía Campesina Mundial también es un referente frente a las Naciones Unidas en varios ámbitos. Frente a la FAO, por ejemplo, ustedes saben que la FAO es la Organización Internacional de la Agricultura, que tiene un mandato de las Naciones Unidas velar por el tema de la agricultura en el mundo, la producción de alimentos, y por ende también en la vigilancia por el cumplimiento de del respeto de estos derechos. FAO, parte de Naciones Unidas. Exactamente. Y como todos sabemos que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, otro órgano de Naciones Unidas, también tiene que ver con otros tratados internacionales como el Convenio 169 que hemos hablado en otras ocasiones, o tratados que se refieren concretamente al tema de los derechos laborales. En fin, es un órgano mundial reconocido por las Naciones Unidas, de hecho, porque no hay un órgano que le dé una figura jurídica, un órgano mundial de organizaciones campesinas del campo. ¿Quién lo preside, perdón, Daniel, quién preside esta gran alianza mundial de Vía Campesina? Hasta días recientes lo estuvo presidiendo Henry Jaraseu, que es precisamente de la organización SPI, por sus siglas en inglés, que no podría traducirlo en este momento,
Él fue presidente, o sea, fue el secretario, secretario político de este espacio por 8 años, y por ende la sede de la Vía Campesina estuvo allá en Yakarta, en Indonesia. Hace 4 años, para ir en retrospectiva, se realizó en África del Sur el 5º Congreso. Esto fue en Maputo, en Mozambique, África del Sur. El cuarto Congreso, la 4ª conferencia fue en Brasil, en San Paulo, Brasil. El tercero también, esto se dio en México, y el primero, si no me equivoco en la numeración, fue en Mons, en Bélgica. O sea, ha tenido un recorrido, tiene raíces de América Latina también, la Vía Campesina. Surge bajo un proceso en el 1993, 94. Todavía había proceso de paz aquí en Guatemala estaba todavía, había guerra. Había guerra, o sea, estamos hablando de que en este mes de junio cumple los 20 años de existencia, y ha tenido un recorrido a nivel mundial bastante importantísimo. Hay que mencionar que cada continente se ha convertido en una región. O sea, me refiero a que, por ejemplo, la región del continente de América está distribuido en 4, o sea, la región del Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. En este continente es donde más organizaciones hay. Nosotros, el continente de América, fuimos 80 delegados, de los que íbamos de más lejos, ¿verdad? Porque ya ahí, bueno, está ¿Cuba está representada? Cuba está representada por la organización que se llama Asociación Nacional de Pequeños Productores, ANAP de Cuba. Es una organización hermana nuestra de CUC, que tenemos intercambios importantes. Por cierto, en noviembre va a haber un encuentro de agroecología, porque Cuba, como tiene... ¿Dónde va a ser el encuentro? En Cuba, en la sede de la ANAP. Exacto, este encuentro se hace cada 2 años, porque hay que recordar que las tierras en Cuba son estatales y se le adjudica. ¿Por cuánto tiempo el usufructo? Vitalicio, solo que, por decir así, que si la persona muere, se lo tienen que dejar a su hijo, y si su hijo no quiere trabajar en la agricultura, pues lo recupera el Estado. Pero lo importante es una buena política. La agroecología ahí se ha convertido en una política del Estado. O sea, la producción de granos básicos es primero, por eso en Cuba no hay hambre, en Cuba no hay desnutrición, igual como en Cuba que no hay analfabetismo, porque el Estado ha convertido en política pública el cerrarle la puerta al hambre, con producir, al analfabetismo, al tema de la salud, que ahí es gratuita la salud, entre otras. Pero es para poner un ejemplo de que hay países que han avanzado en el tema de la tierra, en el tema de la producción y la seguridad alimentaria, o sea, de un punto de vista de desarrollo integral. Pero también hay que decir que en Asia, en África, hay experiencias muy exitosas. China continental, la tierra es del Estado y el usufructo es a 100 años. Exactamente. Nosotros nos parece sumamente importante este proceso de la Vía Campesina, y quiero volver otra vez al rato, porque en el continente de América Latina, bueno, Cuba, que ya lo ha convertido en política pública el tema de la agroecología, pero también en Brasil hay esfuerzos fundamentales, procesos en donde lo que antes eran haciendas, eran fincas, hoy son cooperativas de agroecología, de arroz. ¿Cómo lo lograron? De azúcar, caña de azúcar. ¿El Estado compró las tierras a los privados? Ahí son afortunados los hermanos campesinos brasileños, porque hay una ley de reforma agraria. Y ¿En Brasil? En Brasil. Y Brasil, vamos a ver si Mirnita nos lo puede buscar en internet, pero Brasil, si no me falla a mí la numeración, es la 6ª potencia económica. Ahorita ha superado bastante la 5ª potencia.
O sea, en una potencia económica mundial, un país que la recesión mundial no la percibió tanto gracias a los buenos presidentes que presidían esa linda nación, como Lula, por ejemplo. Han tenido valientes mujeres también como presidentas, una de ellas está buscando la reelección. ¿Ya hay una ley o hace cuánto tiempo existe una ley de reforma agraria? Mire, un país del primer mundo. Las historias de las leyes de reforma agraria en América Latina son interesantes. O sea, han existido. En Guatemala estuvo la ley, el decreto 900 de la década democrática de Jacobo Arbenz. Igual manera en otros lugares. Lo que sucedió y lo que ha venido sucediendo es que todas esas leyes las han deshecho, o sea, son vigentes, solo que las han ocultado, no las aplican. Y lo que sucede en Brasil es que hay un movimiento de respeto, un movimiento que aglutina más de 1 millón ya de población sin tierra y de pequeños productores, en donde han obligado a estos gobiernos a que se aplique. También han sido asesinados hermanos campesinos por las fuerzas de seguridad o fuerzas privadas, pero ellos han avanzado en accesar a más de medio millón de familias, tienen tierra, tienen cooperativas, son un motor de la economía, pero eso sí, los respetan bastante. Por supuesto que los terratenientes grandes los odian también, ¿verdad? Pero hay experiencias exitosas que podríamos mostrar. La experiencia que visitamos en Yakarta también de agroecología era una finca grandísima de hule, hoy convertida en arroz. Lástima que tal vez en otro momento vamos a ordenar las fotos, los videos, extensiones enormes de arroz de pequeños productores. Todo lo que a veces vemos en la televisión de las grandes plantaciones de arroz, pero ahí lo mezclan ya con abono orgánico, es orgánico el arroz, cultivan igual la papaya, el banano, la yuca, camote, papa. Es un conjunto de productos que hacen que la población no sufra hambre, porque si hay problemas con el arroz, pues ellos acuden a la yuca, al banano, a las hierbas y todas las plantas que tienen. Es un concepto bastante hermoso que... Indonesia. En Indonesia. ¿Hay desnutrición crónica en Indonesia? Sí, eso es que hay que evidenciar, porque todo el esfuerzo que hacemos, las diferentes organizaciones, se hacen siempre contra la corriente, contra políticas neoliberales. Ellos también están... ¿Ellos qué gobierno tienen? ¿Qué tipo de gobierno tienen? Es un gobierno de centro derecha, es un gobierno bastante conservador. Hay que recordar que la cultura indonesia es, digamos, la religión en este sentido es musulmana. Son islámicos. Muy poco, exacto, son islámicos, muy poco la religión católica. Eso hace, no estoy diciendo